Primero, decir que esta es la jornada virtual en donde vamos a presentar los resultados del proyecto Frutal. Este es un proyecto en el que han participado tanto las empresas Soto del Ebro, Frutas Montesillo, Cooperativa de Albelda, y que se ha llevado a cabo gracias a la financiación del Sistema Riojano de Innovación y al Gobierno de La Rioja. Este proyecto tenía como objetivo general hacer una prueba de concepto en donde se pueda monitorizar la evolución del calibre a lo largo de una campaña y poder buscar la correlación que tiene este parámetro con diferentes tipos de variables meteorológicas, ¿vale? En este proyecto, bueno, las empresas que forman el consorcio han cedido una parcela en la cual se ha colocado una estación meteorológica. Han participado las empresas CESEN como proveedora de la sensorística y la empresa de Encore Lab para hacer el procesado y el análisis de los datos. Se ha colocado esta estación que les comentaba, la cual está conformada por un pluviómetro, un sensor de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, un sensor de humedad de suelo capaz de medir a 4 profundidades, a 10, a 20, a 40 y a 60 centímetros, y un dendrómetro de fruto, el cual es el que queremos validar aquí en este proyecto. El proyecto tuvo una duración de 9 meses, se llevó a cabo durante esta campaña que acaba de terminar hace poquitas semanas, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la medición del sensor durante toda una campaña. A nuestra derecha tenemos el famoso sensor, el cual fueron colocados los tres el mismo día, el día 24 de mayo, en frutas que tenían un diámetro en ese momento aproximadamente desde 30 milímetros a 37 milímetros era el máximo, que era este caso, como el de Cooperativa de Albelda, que tenía 37 milímetros en el momento en el que se ha instalado. Para poder colocarse tenían que tener ese diámetro, un diámetro mayor al de una aceituna, 25 milímetros aproximadamente, ¿vale? Se han dejado durante toda la campaña y este sensor lo que nos da es un valor bruto que va midiendo de manera continua. La estación toma esos datos cada 15 minutos y los envía a la nube y nos va diciendo cuánto es el calibre que tiene ese fruto en ese momento. En este caso vemos, como aquí en Cooperativa de Albelda, que se ha colocado cuando tenía 37 milímetros y a finales de agosto, sobre el 22 de agosto, pues llegó a tener cerca de los 70, un poquito más de 70 milímetros, ¿no? Y luego se ha producido ahí la cosecha, se ha extraído, como vemos ahí, ese bajón, esa línea que hay, y se ha cosechado y se ha sacado. Lo mismo podemos ver con frutas Montesillo. Aquí la diferencia es que la fruta tenía un poco menos de tamaño. En el momento que se colocó tenía 30 milímetros. Y otra diferencia es que en este momento el sensor todavía está colocado en el fruto. Obviamente es una finca que ya ha sido recolectada, ya ha sido cosechada, pero se ha dejado esa pera en pie y se ha dejado el sensor puesto. Vemos que al día de ayer, al día de hoy, 27 de septiembre, pues tiene un diámetro de 80 milímetros, un poquito más de 80 milímetros, ¿no? Veremos qué pasa. Si es que no se cae la pera, pues veremos ahí qué pasa, a ver si sigue aumentando su tamaño, hasta cuándo llega ese aumento del tamaño. Y supongo que habrá un momento, si es que no se cae la pera, en el cual se comienza a deshidratar y habrá una senescencia y una disminución de ese calibre. Y el último caso es en el de Soto de Ebro, en donde se ha colocado cuando tenía un poquito más de 35 milímetros, también repito, en la misma fecha, y vemos que para el día 17-18 de agosto ha tenido un salto, esto es porque ha sufrido una manipulación, y luego ya para la primera semana de septiembre, pues ya se ha terminado de recolectar toda Pues la finca y se ha extraído el sensor. eso, Nicolás, Sí, cuéntame. que al final esto es por el día de la recogida, seguramente se manipuló algo por la proximidad igual de otras peras o lo que sea, y después
hasta el 11 o el 12 de septiembre, que ya la pera cae al suelo de puro madura. Claro, ¿Sabes? claro, claro, claro. Vale, perfecto. Entonces sí, bueno, vemos ahí que ha llegado también, ha superado los 80 milímetros. ¿Vale? Además de este calibre que se estaba siendo monitorizado por el sensor, los técnicos de estas empresas mm, han medido de manera manual, con un calibre, con una frecuencia semanal, otras 10 peras. O sea, se han seleccionado 10 peras que han sido representativas de la finca y semanalmente se han medido con un calibre, como lo podemos ver. A ver, corre un poquito la foto, como lo podemos ver aquí a la derecha. ¿Vale? Esos datos que han recolectado se han registrado en la plataforma Sesens, de manera que se pudiesen comparar y que pudiésemos valorar y validar el sensor, ¿no? O sea, saber que lo que estábamos midiendo en el resto de peras, pues también correspondía al valor que nos estaba dando el sensor, ¿no? Aquí, en el caso de fruta Montecillo, para un día vemos cuáles son los valores que nos han dado en el resto de peras y cuál es el valor que nos daba el sensor. Y en el gráfico de la derecha es un gráfico de caja, ¿no? Es un box plot en el cual nos mide un poco la variación de todas las mediciones que había para cada una de las peras. Y el último en rojo es lo que estaba marcando el sensor, que está dentro de lo que es el promedio, ese rango de valores que han sido tomados. Vemos que la pera número 7, no sé si se ve aquí mi cursor, pero la pera número 7 se ha quedado pequeña porque se ha caído. O sea, después de 3 mediciones, a la cuarta semana, pues esta pera se ha caído, entonces es por eso que las mediciones quedan así. ¿Vale? Lo mismo que vemos aquí, pues lo vamos a ver con Cooperativa de Albelda y lo vemos con Soto del Ebro. ¿Vale? De esto que estamos viendo aquí, que es toda la medición de una campaña, pues vamos a hacer un zoom y nos vamos a quedar con una semana, un periodo de tiempo de una semana. Y vamos a ver cómo es la evolución de ese crecimiento en una semana. Lo que vemos acá, algo que nos llama mucho la atención, es esa medición, cómo se hace de manera escalonada, en donde durante las horas diurnas se mantiene plano. O sea, el crecimiento es mínimo durante las horas diurnas y a partir de las 7, 8 de la tarde comienza a aumentar su calibre, o sea, comienza a crecer el diámetro de la pera hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente. Algo correspondiente a lo que dice la bibliografía, que es que las plantas durante el día hacen la fotosíntesis y después en la noche hacen la redistribución de estos fotoasimilados, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo, por ejemplo, la imagen de la izquierda, vemos que el día 3 de junio a las 20 horas, el sensor nos marcaba 41 milímetros, 266. A 13 horas después, a las 9 de la mañana, el sensor nos marcaba 41,824. O sea, 600 micras aproximadamente, 0,6 milímetros de crecimiento en una sola noche. En esas 12 horas ha crecido ese 0,6 milímetros. Y es algo que se repite en todas las parcelas y durante toda la campaña. Se puede observar mejor al principio que al final, pero eso es más que nada porque el crecimiento del principio es mayor, digamos, que al del final. Eso es algo que lo vamos a ver también a continuación. ¿Vale? Bueno, Nicolás, Sí, es mayor en diámetro, pero no en peso. A nosotros estamos mirando el diámetro. exactamente. Esto es el diámetro. Esto es el diámetro. Exacto. Lo siguiente que hasta el momento lo que estamos viendo es un valor bruto que nos da el sensor, ¿no? Es cuánto mide en un momento determinado, ¿no? Mide 60, como veíamos recién, mide 41,8, bueno. Pero además en la plataforma SESEN podemos ver unas métricas calculadas, ¿no? Que sería el crecimiento diario. Básicamente, esto sería lo que mide en un momento menos lo que medía el día anterior, ¿no? O sea, si hoy mide 41,8 y ayer medía 41,2, pues el crecimiento diario es de 0,6, ¿no? Son 600 micras o 0,6 milímetros
que es lo mismo. En el gráfico de la izquierda es como lo podemos ver en la plataforma Sesens. Y aquí algo que nos llama la atención, bueno, a ver, primero, que tenemos días en los que vamos a tener un crecimiento, como por ejemplo el que está marcado ahí, que es de 864 micras, que es 0,8 milímetros, y tenemos otros días en los que en el crecimiento pues apenas llegará a las 150 micras. Luego, más adelante, vamos a ver qué pasa en esos días, cuáles son las condiciones meteorológicas para que en un día haya 800, casi 1 milímetro, y otro día pues 0,1, ¿vale? Y lo otro que nos llama la atención es que en las tres parcelas pasa lo mismo, y es que se puede dividir este gráfico en dos en cuestión de periodo de tiempo. Tenemos un ritmo de crecimiento desde que se ha colocado el sensor hasta aproximadamente el 20-22 de julio, y otro ritmo de crecimiento mucho menor después del 22 de julio. ¿Vale? Es lo mismo que vemos en el gráfico de la derecha, en este gráfico de cajas, en donde el crecimiento diario antes del 22 de julio, pues aproximadamente era en promedio de unas 500 micras, de 0,5 milímetros por día. Eso es lo que crecía en promedio una pera. En este caso es en el de fruta Montesillo de José. Y después del 22 de julio, el crecimiento promedio pues era alrededor de 300, 350. ¿Vale? Una clara diferencia. Lo mismo pasa en el caso de Soto del Ebro. Quizás el crecimiento en la primera parte, en el primer periodo, es un poquito mayor porque se acerca a los 600, y luego está sobre los 400, 450. Y en el caso de Cooperativa de Albelda, la diferencia es mucho mayor. El crecimiento en la primera parte pues está cerca de los 500, algo que comparte con nosotros, pero luego el crecimiento baja muchísimo. El crecimiento se estabiliza alrededor de 150, 200 micras. ¿Vale? El crecimiento es mucho más bajo durante finales de julio y durante el mes de agosto. Ya veremos también un poquito qué es lo que pasa en ese periodo de tiempo en cuanto a las condiciones meteorológicas. Y aquí, bueno, un poco la distribución del crecimiento en toda la campaña, ¿no? A la izquierda tenemos la cooperativa de Albelda, en lo que comentábamos que el promedio estaba alrededor de los 400 micras. En el caso de Soto de Ebro, un poquito más, incluso más que 500, y en el caso de Fruta Montesillo, sobre las 500 micras, ¿vale? Eso era aproximadamente el promedio del crecimiento diario que tenía, ¿vale? Bueno, un poco hasta aquí tenemos lo que sería la validación del sensor, lo que sería la primera parte de ese objetivo, ¿no? En esa prueba de concepto en donde queríamos monitorizar la evolución del calibre en un cultivo de pera de manera continua, ¿no? Esto es algo que vemos que lo hemos podido realizar, que la validación del nuevo sensor ha sido positiva. Y ahora en adelante lo que vamos a ver es la correlación que existe entre el crecimiento y distintas variables meteorológicas, ¿vale? Primero, a la derecha tenemos la foto de una de las estaciones, en este caso es en Cooperativa de Albelda, lo que había comentado anteriormente, una estación que está compuesta por un pluviómetro, un sensor de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, un sensor de humedad de suelo y el dendrómetro de fruto, ¿vale? Y en la izquierda tenemos un gráfico que es un poco difícil de entender así a priori, pero bueno, vamos a intentar explicarlo, ¿vale? A ver, voy a correr la imagen para que me deje explicar. Bueno, aquí lo que serían los cuadritos azules son las variables que vamos a correlacionar. Las 9 primeras son variables meteorológicas y la última es el crecimiento, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en el eje de las Y ponemos una de estas variables y en el eje de la X ponemos la otra variable. Y vemos cómo se correlacionan entre esas dos variables. El resultante es un número que mientras mayor es el número, pues
mayor es la correlación que vamos a obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera que tenemos aquí arriba es la diferencia de temperatura entre el día y la noche, ¿no? O sea, la amplitud térmica que tenemos en un día. Esta la vamos a correlacionar con la última, que es la de crecimiento, y el número, que es el que tenemos aquí arriba, que es el 0,78. Esto nos estaría indicando que tenemos una alta correlación. Y si nosotros nos vamos a la otra punta, que sería la parte de abajo, el gráfico nos va a mostrar cómo es esa correlación. Bueno, vemos que es una correlación inversa. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor es la diferencia de temperaturas día y noche, menor es el crecimiento que vamos a obtener. Las variables que mayor correlación hemos tenido, pues ha sido esa, y luego ha sido las horas con un déficit de presión de vapor alto, ¿vale? El déficit de presión de vapor es la cantidad de agua que tiene un ambiente menos la cantidad de agua que puede llegar a tener si se satura ese ambiente, ¿vale? Básicamente sería DPVs altos, los tenemos con ambientes secos y ambientes muy calurosos, algo que no es muy favorable para el cultivo porque al final hace que la planta transpire demasiado, no llegue a poder absorber esa misma cantidad de agua que está transpirando y llega a un punto de marchitez temporal. Un DPV bajo se da cuando tenemos un ambiente muy húmedo y tenemos una temperatura fresca, y eso generalmente viene correlacionado al desarrollo de ciertos hongos y patógenos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros durante un día tenemos una variación de ese DPV. Durante la mañana, temprano, generalmente tenemos ese DPV bajo, y durante las horas de la tarde, donde aprieta más el calor, tenemos los DPV altos. Los valores de estos son bajo, alrededor de 0,5 kilopascales, se miden en kilopascales, y un DPV alto, pues por de encima de 2,5 pascales. ¿Qué es lo óptimo? Pues mantener nuestros cultivos en un DPV que esté entre 0,7 y un 2,2 aproximadamente. Ahí podemos, digamos que esto se traduce en una transpiración adecuada en donde la planta pueda refrigerarse, transpira, se refrigera y al mismo tiempo absorbe agua y absorbe nutrientes del suelo, ¿vale? Entonces, las mayores correlaciones que hemos tenido aquí, en este caso en Cooperativa de Albelda, la hemos encontrado con la diferencia de temperatura día y noche y con el DPV alto, ¿no? Que son estos 0,78 y este 0,80. Siempre correlacionándolo con el crecimiento, que es la variable que a nosotros nos interesa, ¿vale? Y les voy a mostrar cómo se ve esto dentro de la plataforma de CESEN. O sea, estos numeritos que tenemos aquí, cómo lo podemos observar. Aquí el primero que vamos a observar es el crecimiento y el déficit de presión de vapor, ¿vale? Esto de nuevo en la finca de la cooperativa de Albelda. Tenemos en línea azul ese DPV, ¿no? Cómo va variando durante el día, que a la mañana temprano está bajo y luego empieza a aumentar y ya cuando cae el sol vuelve a bajar. Y en rojo tenemos ese crecimiento, ¿vale? Lo que veíamos era que teníamos una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Que cuando el DPV era alto, el crecimiento era bajo, ¿vale? Acá se ve muy clarito. Por ejemplo, venimos de un DPV bajo en donde el crecimiento es alto, tenemos unos valores de crecimiento muy buenos, y luego hay unos 3 días consecutivos en los cuales el DPV aumenta y el crecimiento de esos días disminuye. Posteriormente, el DPV vuelve a bajar, volvemos a tener muchos días en los cuales tenemos muchas horas con DPV bajo y prácticamente no tenemos DPV alto en esos días, y de nuevo el crecimiento vuelve a aumentar. Tenemos en esos días se registran crecimientos altos, ¿vale? Luego vuelve a aumentar el DPV, el crecimiento baja, y ya luego a finales de lo que sería el mes de julio y durante el mes de agosto, los DPV son muy altos, ¿no? Porque tenemos mucho calor, ambiente muy seco, poca lluvia y el crecimiento ya era muy bajo, ¿vale?
Esta es una de las variables. Y la otra variable que teníamos es el crecimiento con la diferencia de la temperatura día-noche. Nosotros tenemos mayor diferencia de temperatura día-noche cuando tenemos temperaturas muy altas durante el día. O sea, si en aquellos días en que tenemos temperaturas cercanas a los 40 grados, a la noche seguramente refresca a 22, 25 grados y ahí tenemos una amplitud térmica de 15, de 18 grados. O sea, esa diferencia la tenemos muy marcada en aquellos días en los que la temperatura máxima pues, está cerca de los 40 grados. Esto también marca una relación inversa. Cuando tenemos mayor amplitud térmica, pues menor es el crecimiento. Y lo vemos aquí en azul, vemos la diferencia de temperatura día-noche y en rojo vemos el crecimiento. En aquellos momentos en que esa diferencia de temperatura día-noche es mayor, pues el crecimiento es menor. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay un pico en el cual aumenta muchísimo esa temperatura, el crecimiento baja. Aquí de nuevo aumenta muchísimo esa temperatura, el crecimiento baja. ¿Vale? Es inversamente proporcional, pero tienen una altísima correlación. Vemos un poco en el caso de fruta Montesillo, pues aquí los valores más altos pues se dan en este 0,85 y este 0,81. El 0,85 se da con DPV, vamos a hacer un poquito de zoom porque no se ve bien, con DPV alto, ¿no? Es lo que veíamos también hace un rato, y el 0,81 se da con temperaturas altas. ¿Vale? También van todas en la misma línea. Son métricas que están muy relacionadas unas con las otras. Vamos a ver un poco cómo se marca. Pues aquí se va muy clarito, muy clarito. Cuando teníamos estos días en los que el DPV era bajo, el crecimiento era altísimo. El crecimiento diario que teníamos en esos días era altísimo. Luego tenemos unos 2 días consecutivos, 3 días consecutivos en el que el DPV aumenta y el crecimiento baja. Posteriormente tenemos unos 10 días aproximadamente en el que el DPV se mantiene en valores óptimos, porque está entre aquí un DPV bajo y un DPV óptimo, y el crecimiento vuelve a ser óptimo, vuelve a ser muy alto. Y aquí vemos cómo se hace inversamente proporcional. Acá, si me permiten, vuelvo un segundito para que vean la diferencia. Quédense con esta imagen en donde vemos el DPV como apenas llega a ser elevado en pocos días, y aquí en Cooperativa de Albelda el DPV tenemos muchísimos días en el que es muy alto. Esto creo que se explica muy bien por el tipo de sistema que tiene José, que es las mallas y el riego por aspersión. O sea, esto al final hace que la temperatura ahí dentro no sea tan elevada y que encima el ambiente tenga mayor humedad. Al hacer riego por aspersión, ese ambiente tenga mayor humedad. Por lo tanto, el déficit de presión de vapor baja y es mucho menor. ¿Vale? Y lo otro que veíamos con José era el tema de las temperaturas máximas. Esto también, inversamente proporcional. Cuando mayores son las temperaturas máximas, que lo vemos aquí en azul, pues menores son los crecimientos. Aquí tenemos una temperatura máxima que hace un pico, el crecimiento se desploma. ¿Vale? Luego esa temperatura vuelve a bajar y el crecimiento vuelve a subir. ¿Vale? Y luego a la inversa, sube la temperatura, el crecimiento baja. ¿Vale? Esto es una correlación también demasiado alta porque veíamos que era entre el 0,81 y 0,85. O sea, mientras más se acerca al 1, pues la correlación, digamos que sería totalmente lineal. Si es 1, quiere decir que es totalmente lineal. Y en el caso de Soto Ebro, pues veíamos que las correlaciones bajan un poquito, pero también son muy marcadas. Aquí el 0,74, que lo tenemos con horas de temperatura media. ¿Esto qué sería hora de temperatura media? Sería la cantidad de horas en las que tiene un día en donde la temperatura está entre 15 y 25 grados. ¿Vale? Y mira, vamos a ver el gráfico de abajo. Ese gráfico tiene una correlación positiva. ¿Qué quiere decir? Que mientras más horas tenemos en un día con temperaturas entre 15 y 25 grados, pues mayor es el crecimiento. Esto es lo que tenemos que tratar de buscar. O sea, no buscar, porque es difícil de poderlo conseguir, pero
digamos que estos días son los que nos van a hacer aumentar mucho más el fruto. ¿Vale? Y la otra que veíamos es la de 0,71 aquí, que es de nuevo el tema del DPV, ¿no? DPV alto, pues hace que el crecimiento, como vemos aquí, el crecimiento sea bajo. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí tenemos en azul cómo es la temperatura durante toda esta periodo de tiempo, que va desde principio de junio hasta mediados de agosto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el momento en el que hemos registrado el mayor crecimiento diario, que ha sido mayor a 1 milímetro, 1,1 milímetro, ha sido ese día, pues las temperaturas en esos días estaban, como vemos aquí, entre 15 y 25 grados, ¿no? Entonces, mientras mayor tiempo tengamos este rango de temperaturas entre 15 y 25, pues mayor es el crecimiento, ¿vale? De nuevo aquí. Aquí también volvíamos a tener esas temperaturas, crecimiento teníamos alto. Aquí ya las temperaturas estaban un poco más cerca de 30 grados, entre 25 y 30 grados, pues el crecimiento bajaba, ¿vale? Aquí ya de nuevo también, las temperaturas ya comienzan a pasar, estar por encima de los 25 y ya ni hablar aquí a principios de agosto, en donde las temperaturas pues, ya se mantenían casi todo entre los 25, 30, teníamos temperatura por encima de 32, que está la línea, de 32 teníamos temperatura por encima y el crecimiento ya era mucho menos, ¿no? Y luego, nuevamente, el tema del DPV. El DPV es algo que se repite en las tres fincas, ¿no? Algo que es donde teníamos un DPV bajo, el crecimiento es alto y en aquellos momentos en el que el DPV aumenta, pues el crecimiento baja. ¿Vale? Pues hasta acá un poco lo que serían las variables meteorológicas. Luego tenemos otro aspecto muy importante, que es el tema del manejo del riego, algo que también que tiene que ver no solamente con el calibre, sino con la producción total. Las tres parcelas, las tres empresas tienen un manejo distinto en cuanto a lo que sería el riego por circunstancias distintas también, ¿no? Lo vamos a ver un poquito, vamos a ver cómo se comportan aquí un poquito. Lo primero que vemos es el agua útil que tenemos en toda la campaña, en este caso de Soto del Ebro, ¿no? Vemos que al principio, desde mayo hasta mediados de junio, pues hacíamos riego cada 3 días, 2, 3, 4 días, y digamos que nos interesaba mantenernos pues cerca del 80%, ¿no? Esta la línea naranja nos marca el 80%, y en ese periodo de tiempo pues estábamos más cerca del 80%. Luego teníamos algunas lluvias, que tenemos aquí, que nos recargaban un poco el perfil, y ya luego, recién al final teníamos. Luego, desde julio hasta mediados de agosto, que es aproximadamente cuando se produce la cosecha, pues la estrategia es totalmente distinta. Ahí la estrategia es tratar de mantenerse cerca de capacidad de campo, cerca del 100% de agua útil. Y sí, Nicolás, perdona. Coméntame. Es que ahí pudimos ver, es una de las conclusiones que yo he sacado importantes en el manejo del riego y por el tipo de finca que es y el tipo de suelo, que en el periodo que va del 19 de junio hasta el 23 o 24, Sí. como ves, llovieron pues al final una cantidad importante y además yo en esa semana no estuve aquí, entonces dejamos regando, solo regué un par de días, yo creo que sería, bueno, pues regamos nada más que un par de días y a pesar de que habían caído 40 o 50 litros y sumamos toda la cantidad de agua, ves cómo el nivel de agua en el suelo cayó muchísimo. Sí, ¿Vale? aquí lo vemos. Entonces, aquí lo vemos, exacto. sí. Entonces yo me di cuenta que el agua del cielo no quitaba el riego. O sea, en el tipo de explotación que yo tengo, que es un riego por goteo, con una capacidad radicular bastante limitada a lo que es la zona del bulbo que tiene donde está el agua. Y entonces, a partir de esas fechas, pues yo ya continué regando
más y más, hasta que, claro, ya una vez que nos metemos en julio, ahí hay que empezar a regar constantemente, porque Exactamente. si no, vamos, ya lo ves, es que se ve. Normalmente suelo regar 3 o 4 o 5 días entre semana, igual el sábado por la noche no riego, ¿vale? Exacto. Y Bien. esos picos, vamos, yo creo que atenderán casi a los sábados. Vale, vale, vale. Y ya luego veíamos que al final de campaña, aquí ya se ha dejado de regar, aquí tenemos dos pequeñas lluviecitas que Sí, se marcan aquí un poquito el pico, ya se ha dejado de regar y cae, claro, que todavía está haciendo muchísimo calor. sí, Entonces, Nicolás, esto ya es un tema, esto ya es un tema mío, ¿eh? O sea, esto es un tema de otro tipo que atiende a otro tipo de cuestiones. El hecho de a partir de cosecha regar muy poco y es un tema particular mío que yo hago, que no me interesa. Con esto he discutido mucho con Pepe, porque digamos que actuamos un poco diferente en este sentido, en cuanto a que yo corto el riego muchísimo antes y Pepe pues ujú. continúa regando durante más tiempo. Entonces, bueno, pues son criterios ya, ¿vale? Sí, 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 ya son estrategias agronómicas, digamos, que tiene cada uno. Y Sí. aquí lo que voy a hacer es un zoom de esta parte. Y esta parte que tenemos aquí es un zoom, en donde es la gráfica que está aquí abajo, en donde vemos que al principio te hacemos un riego un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta que llega aproximadamente el mediados de julio, en donde ya hacemos 2 días sí, un día no, 2 días sí, uno no, luego 3 días, ¿no? Ya luego 4 días y ya luego a lo que sería a principio de agosto, en donde tenemos la mayor demanda evapotranspirativa, pues ahí regamos prácticamente a diario, ¿no? En donde se trata de mantener el suelo a una capacidad de campo, al 100% de agua útil, ¿no? Ese sería un poco la Sí. estrategia. Y voy a, sí, Ahí yo te diría que por el tipo de riego que yo tengo y por el tipo de automatización que no es completa, pues en algunos casos sí que para mantener ese 100%, hemos utilizado igual un poco más de agua que de la necesaria. También podríamos haber regado menos horas y haber seguido ujú, manteniendo ese nivel de de agua. agua. Pero Pues bueno, mira, pues por circunstancias había sí, que sí, regar sí, así. sí, sí, ¿Vale? totalmente. O sea que ahí se podría optimizar muchísimo La cantidad de agua. el consumo de agua, exacto. El consumo. Bueno, Muchísimo. esto que estás comentando lo vamos a ver justo en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica lo que vemos es cuál es el contenido volumétrico a las diferentes profundidades, ¿no? Tenemos el mismo periodo de tiempo y en donde vemos el contenido volumétrico a 10, a 20, a 40 y a 60 centímetros, ¿vale? Cada uno de estos son los riegos que se van marcando. Vemos que a 10 centímetros pues casi siempre estamos sobre el 100%. Lo mismo, ya baja un poquito, obviamente a 20, baja un poquito también a 40. Y algo que es muy importante acá es que a 60 centímetros, pues cada vez que se hizo un riego, a 60 centímetros fue detectado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un drenaje de agua que llega a los 60 centímetros. Si nuestro bulbo radicular, como dice Julián, pues está un poco más limitado sobre los 30, 40 centímetros, ahí está la mayor capacidad de absorción de las plantas, quizás no interese tanto que haya un drenaje por debajo de los 60 centímetros. Pero bueno, esto ya es un poco más una cuestión digamos, de facilidad que tengamos y de automatización y demás, como comentaba un poco Julián, ¿no? Entonces, mira, esto es un poco lo que decía él, que se podría hacer un poco más eficiente ese riego en regar un poco menos, quizás sí mantener la frecuencia, pero Y bajar si, la dosis para que no haya un drenaje que sobrepase estos 60 centímetros, que es lo que sí. estamos viendo aquí. Y si te das cuenta, eh, a 60 centímetros la capacidad de retención es muy baja. Es Eh, en menor, el mo- sí, es muy baja. En el momento que llega el agua, muy rápido bajan los niveles. O sea, quiere decir que hay una zona más arenosa, etcétera. Sin embargo, la capacidad a 40 centímetros, entre 20 y 40, es buena. No hay grandes oscilaciones. yo Sin embargo, a supongo. 60 centímetros, en lugar de tener, por ejemplo, una capa, pues imagínate que fuera arcillosa y que ahí tuviéramos prácticamente
pues eso, un suelo que no dejará marchar el agua. Sí, Pero sí, sí. en este caso la retención es buena a 20 y a 40, sin embargo a 60, yo casi diría que es tontería hacer riegos largos aquí. ¿Vale? Hay que Claro, hacer riegos cortos porque en cuanto llega el agua a 40 a 50 centímetros no la retiene nada. Aparte, exactamente. si a eso le sumamos que lógicamente tenemos ahí pues, menos raíces, etcétera, pues es otro de los motivos por los que se podía aquí ahorrar muchísimo agua. Exacto, Creo yo. exacto, exacto. Esto es un poco, sí, lo que seguramente atiende un poco a lo que sería la textura, ¿no? Textura y estructura del suelo, los porcentajes de arena, de limo y arcilla que tengan a esa profundidad y a la materia orgánica. Seguramente a esa profundidad la materia orgánica es mucho menor y que también, digamos, que disminuye esa capacidad de retención. Pero sí, se ve clarito cómo esas pendientes son muy pronunciadas, que en poquito tiempo pues baja mucho la cantidad de agua. Lo cual corresponde seguramente a un suelo arenoso. ¿Vale? Vamos a ver un poco qué es lo que pasa en Cooperativa de Albelda. Aquí la situación es totalmente distinta. Esto es lo que hemos tenido durante toda la campaña, ¿no? Esto es el agua útil que tenemos durante toda la campaña. Vemos que sobre mediados de junio teníamos un periodo de lluvia y luego ya la primera semana de septiembre pues volvemos a tener lluvia. Pero en el medio, desde junio hasta esto que comentaba la primera semana de septiembre, pues prácticamente no hubo lluvia, siendo una zona que ha sido muy castigada por la sequía y la zona esta del valle de Iregua estaba muy limitada en la cantidad de agua que se podía utilizar para riego. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser totalmente distinta. Es la poca agua que yo tengo, es usarla en aquellos momentos de manera más eficiente. O sea, no me puedo dar el lujo de todos los días estar regando hasta capacidad de campo. ¿Por qué? Porque no tengo esa disponibilidad de agua, por lo menos un año como este. Esperemos que para el año siguiente pues, se revierta esta situación. Entonces, aquí vemos cómo teníamos un perfil con bastante contenido de agua útil, luego una pequeña lluvecita que ha recargado el perfil y ya rápidamente esto se ha desecado y luego tenemos todos estos pequeños riegos que vemos acá, todas estas crestas, todos estos pequeños riegos, pero claro, aquí la estrategia pues es tratar de mantenerse por encima del 80%, que es la línea naranja que tenemos acá. No es tanto ya mantenerse sobre el 100, sino tratar de mantenernos por encima del 80%. Y asimismo, hay algunos días en el que no llegamos a tener eso, ¿no? Aquí tenemos días en el que estamos por debajo de ese 80%. Pero, Nicolás, perdona un Sí, momento. ¿Esta finca no se riega por inundación? no, esta tiene riego por goteo. Tiene riego por goteo Sí, y tiene agua disponible, no por lo que tenía agua veo. disponibles. Aquí Pero, tenían, o sea, esos riegos eran muy, muy pequeños, de dosis muy bajas. ajá, vale, Esos riegos de dosis muy bajas, porque creo que tenían la balsa y podían hacer 3 riegos y luego hasta donde les alcance la capacidad de la balsa, porque no les podían garantizar que puedan volver a llenar la balsa. O sea, a vale. principio del verano fue muy, muy Y en seco. ningún caso se le ha dado un riego por inundación. Por ejemplo, en el 5 de julio, que Pues vemos ahí un pico importante. sí, aquí yo creo que sí. No sé si pasa que hoy no podía estar Alba, pero yo creo que sí, en ese momento se le había dado un riego por inundación, aquí este día, Sí, porque porque no no se corresponde, ¿no? corresponde con la lluvia. Con esa Ah, lluvia, exactamente. Porque aquí vemos que, mira, aquí tenemos una lluvia superior a esta que tenemos acá y el pico ha sido mucho más bajo. mm, ¿Qué es lo que pasa en las distintas profundidades? Pues acá, a diferencia de lo que pasaba con Julián, aquí tenemos a los primeros 10 centímetros, como esos riegos son tan pequeños, el suelo se seca muy rápido. Hay una evaporación muy grande producto de la demanda evapotranspirativa que hay. O sea, son calores muy grandes que al final hace que esos primeros 10 centímetros pues, se sequen muy rápido. Hay riego muy pequeñito, con una alta frecuencia, pero con una dosis muy baja y hace que ese riego se seque muy rápido, ¿no?
En cambio, ya a 60 centímetros, pues esta agua va colando y se va manteniendo. Esa cantidad de agua a 60 centímetros, pues se mantiene prácticamente durante toda la campaña. Ujú, Aumenta un poquito y luego baja, ¿no? ujú, Y por último, en el caso de José, que aquí tenemos una situación muy, muy particular, verán todas estas barras que son azules y dirán, pues qué suerte que ha tenido este hombre que le ha llovido casi toda la semana. Pues bueno, él tiene un pluviómetro que, como al tener dos tipos de sistema de riego, tanto por goteo como por aspersión, pues el pluviómetro le registra esos riegos por aspersión como si fuesen una precipitación, como si fuesen unas lluvias, ¿no? Entonces, claro, vemos que cada 2, 3, 4 días, pues siempre tenemos uno de estos riegos. Y va combinando los dos riegos. Por ejemplo, aquí tenemos riego por aspersión y aquí en el medio, pues seguramente teníamos riego por goteo, ¿no? O lo mismo que aquí. Estos picos de aquí, pues seguramente corresponden a lo que serían riegos por goteo. Se van combinando un poco las dos estrategias, ¿no? ¿Y cómo se Oye, ve pero esto? Sí, Nicolás, dime. a mí me llama la atención que, digamos que el que más cerca he estado digamos, o por encima de la capacidad de campo y de manera más uniforme he sido yo. Porque lo de Pepe, por ejemplo, no sé, aparentemente me da a mí la sensación de como si fuera escaso de agua. Yo ya sé que no, porque incluso sé que tiene mucha más humedad que yo y mucha más agua en la tierra. Y veo que en las gráficas parece como que está por debajo. Pero Claro, pero esto, eso puede obedecer a la textura, a la granulometría que le hemos puesto Ah, al vale, vale, principio. sí. es que ¿Eh? esto se ve muy claramente aquí, esto es lo que comenta José, se ve muy claramente en esta gráfica. En los primeros 10 y en el de 10 y en el de 20 centímetros, como cada vez que tenemos un riego, pues baja rápidamente. ¿Por qué? Porque se Mm. ve que tiene un drenaje mayor. En los 10 y 20 centímetros, pues tiene un drenaje mayor. Incluso te diría aquí a los 40 centímetros. Es verdad lo que dice Julián, que siempre tiene mucha cantidad de agua, porque es lo que vemos aquí, que siempre está cerca de capacidad de campo, ¿vale? Pero que cada vez que hace un riego, pues se seca muy rápidamente y eso Ya, ya, corresponde ya. a la textura y a la estructura del Sí, suelo, sí, sí. que drena muy rápidamente, ¿vale? Ya. Y aquí también vemos que los riegos que llega a hacer, pues también llegan a los 60 centímetros. Quizás no los marca con un pico tan claro como sí se marca en el de Julián, pero sí también llegan a los 60 centímetros. Cada vez que se produce un riego, pues llega aquí a los 60 Sí, sí. centímetros. ¿Vale? Y hasta aquí un poco lo que era digamos, procesamiento de datos y estos análisis. Pues de aquí queda un poco ver de qué manera podemos utilizar estos datos para poder mantener unos niveles de crecimiento, un ritmo de crecimiento, producciones con calibres altos, digamos. Esto también es un poco una mezcla de factores, ¿no? O sea, de saber costo-beneficio, saber a cuánto se paga la pera de un calibre, de otro calibre, saber si a mí me compensa hacer una inversión en tecnología para poder aumentar el calibre o también, por ejemplo, sacrificar producción por aumentar el calibre. Pero bueno, esto es algo que va variando constantemente con el tema del mercado, saber cuánto se paga la pera por kilogramo, saber a cuánto se paga un calibre, a cuánto se paga a otro calibre y después, bueno, también estar un poco en los objetivos personales que tiene cada uno y los objetivos de la empresa que tiene cada uno. Quizás Julián creo que alguna vez me comentaba que él está muy cómodo así de esa manera, con ese sistema de producción que tiene y quizás no tiene un interés de hacer una inversión, como por ejemplo le ha hecho José, en poner una malla y en poner un sistema de aspersión, de riego por aspersión o de microaspersión, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que eran las conclusiones y de aquí en más tratar de utilizar esta información para de manera agronómica poder tomar mejores decisiones. Yo,
a mí me gustaría comentar, yo no era muy optimista en cuanto a la información que íbamos a ser capaces de extraer, ¿no? No sé, no era optimista, simplemente decía, bueno, pues esto vamos a ver qué sale. Y me ha sorprendido muchísimo la información que somos capaces de extraer, ya con el conocimiento que nosotros tenemos ya sobre nuestras propias explotaciones, ¿no? Luego también hay que decir que estamos muy, muy, muy al límite del cultivo de este tipo, esta variedad de peras. Estamos muy al límite en cuanto a temperaturas, niveles de humedad, etcétera. Yo, por ejemplo, este año que los calibres han ido bien, etcétera, pero básicamente es porque hemos tenido muy pocos días aquí por encima de 35 grados. ¿Vale? Porque en el momento que superamos, o que ese dato que decías de la diferencia de humedad, ¿no? O sea, cuando falta humedad en el ambiente, el bloqueo es total en este tipo de peras, llegando a quemar las hojas. Entonces ya se paraliza totalmente el engorde. Entonces, de ahí el que, bueno, pues este tipo de inversiones, por ejemplo, de Pepe, de aspersión, etcétera, tengan muchísimo sentido. ¿Eh? Muchísimo sentido. Ya no es solamente el decir quiero más que engorde más o menos, sino es que yo ahora estoy muy, muy al límite en el cultivo de peras. Yo casi me atrevería a decir que este año hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte por el clima que ha hecho, ¿no? Y bueno, pues luego, qué duda cabe que todo lo que hemos visto en cuanto a riegos, engorde, etcétera, yo la verdad es que he aprendido muchísimo. A mí me ha gustado. Me gusta, sí. Bueno, me alegro que haya servido entonces. Bueno, pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, hay tanta variabilidad entre la tierra es muy importante. Aquí vemos también que yo creo que la parcela de la cooperativa de Albelda me atrevería a decir que es más apta para cultivo de pera. Con menos recursos obtiene una calidad aceptable o óptima, ¿no? Y no espenándose tanto como Soto del Ebro, que hemos visto que manejaba el riego de dos formas diferentes, dependiendo del calor que hacía y dependiendo de las épocas que era, o como en Frutas Montecillo, que intenta manejar, como hemos dicho, como hemos visto, el goteo y el riego por aspersión. El riego por aspersión no lo utilizo en este caso como aporte de agua, que también. O sea, lo fundamental es bajar la temperatura del cultivo. Exacto. Ahí en esos días, tú que eres un fino analista de datos, en esos días que se ve que se puede correlacionar la temperatura con el riego por aspersión y el crecimiento, digamos que podrías intentar extraer algún dato más de ahí. O sea, ¿cuánto podemos llegar a bajar con un riego por aspersión en comparación? Igual compararlo con otra estación que hay en la propia finca. En la propia finca hay otra estación y vosotros tenéis acceso. Sí. Entonces, ahí lo tenéis muy fácil. Hacer esa comparativa de cuánto podemos llegar a bajar con un riego a aspersión, cuántas horas más, digamos, de trabajo a ese árbol le podemos dar al hacer esto. Y, insisto, no es tanto estrategia de riego, sino de poder bajar la temperatura. Sí, Claro, creo que perdón, eso choca, como dice Julián, que estamos al límite de muchas veces del cultivo. Porque yo si no hiciera esa estrategia, pues las cosas me irían peor, soy consciente de ello y por eso lo hago. Pero luego hay otras variables, como la que le tenemos mucho miedo al fuego bacteriano. Al hacer este tipo de estrategias, pues sí que mejoramos unas cosas, pero podemos empeorar otras, que es la sanidad del cultivo. totalmente. Sí, creo que
lo que comenta y que se veía también muy claramente que el calibre sí iba muy relacionado a lo que sería el déficit de presión de vapor, ¿no? Que es la combinación entre humedad y temperatura, y quizás lo que es el manejo del riego, pues venga un poco más relacionado a la producción, a los kilogramos totales que podemos llegar a obtener por hectárea, ¿no? Está relacionado, ¿eh? O sea, el volumen, o sea, el volumen total de producción está directísimamente relacionado con el calibre. O sea, si no hay calibre, por muchísimos números de frutos que tengas, no hay producción. Ujú. Cuando hay calibre, normalmente, con muy pocos frutos, pues lo que decía Pepe antes, al final, al principio, digamos, de la campaña, las peras engordan mucho, pero en peso es muy poco. Al final de la campaña, 1 milímetro de engorde se traduce en mucho peso. Y entonces, Claro, claro. lo- aquí lo difícil es conseguir que las peras, y esto lo hemos visto Pepe y yo durante muchos años, conseguir que las peras sigan trabajando en las épocas en las que tenemos, yo me atrevería a decir, por encima de 33, 34 grados por el día, con niveles, pues eso, de poquita humedad, es lo difícil. Entonces, Ujú. en agosto, finales de julio, agosto, pues es complicado. Sin embargo, a partir del 10 de agosto, 15 de agosto, pues ya la noche empieza a alargar un poquito, la pera vuelve a engordar, pero claro, como se está adelantando el clima, pues ya las hemos cogido muchas veces. Entonces, Sí, ese es sí, sí, el sí, sí, tema, sí. conseguir que las Ujú, peras se estresen lo menos posible. ujú. ¿Cómo? Con riego por aspersión, con mantener el suelo completamente hidratado, etcétera, etcétera. Y ya está. Y una vez que no se estresan, engordan. Y si engordan, producción. Exactamente, Digamos, exactamente. Eso siempre que se parta de una pera bien cuajada, bien fecundada. Sí, claro, claro. Porque también lo que vemos también, Julián y yo, al producir en diferentes sitios, ¿no? En las dos en el Valle del Ebro, porque las dos fincas están en el Valle del Ebro, pero en diferentes altitudes y en diferentes sitios, pues aquí, en esta finca en concreto, como hablamos que siempre que estamos al límite también estamos al límite en invierno. Y, y lo que vemos es que, por ejemplo, en la finca de Julián, la fecundación es mejor porque hiela menos. Mira, Hace menos frío. ujú, Hace menos sí, frío o más calor, como lo prefieras, sobre en todo por las invierno, noches. En invierno, pero también hace menos frío en verano, que en este caso es favorable para la fecundación, pero quizás no para el engorde, claro, claro. en lo que es la finca de Aldea Nueva. Sin embargo, aquí en Montecillo, a veces la fecundación pues no tiene las pepitas que debiera tener porque no se ha cojado bien el fruto, porque tal, no sé qué. Entonces, claro, igual intentamos hacer o, digamos, expandir este cultivo a zonas igual más frescas, pero que puede ser un error, porque Porque si no no se tienes una consigue buena ese conservador. claro, si no tienes una fecundación, luego no tienes Exacto, nada que engordar, nada que exacto. engordar. Sí, 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 sí. Sí, la cantidad Eso, de semillas es directamente proporcional también a lo que es Y el calibre. claro, claro, la, claro. la- la situación de partida, yo diría que es lo que dice Pepe, tan importante o más que lo que haga durante la campaña. Si la situación de partida, o sea, si los 15 días donde la flor está, ni siquiera los 15, los 8 días que la flor está activa en ese proceso de, digamos, de fecundación, eh, si se dan las condiciones óptimas, climatológicamente hablando, la pera ya va, digamos, ya la tienes muy bien posicionada. ¿Qué es lo que pasa aquí en la finca nuestra? Pues que la temperatura, y además creo que igual podríamos mirar ese dato, la temperatura del suelo es posible que además sea un poquito más alta ya aquí en esta zona. Esos 2, 3 grados de media más alta que allá arriba. Aparte luego la temperatura ambiental, pues lo que hablamos, aquí hubo días que estábamos a
pues a 2 grados o a 1 y ahí arriba estaban a -1. Claro, Sí, Pero sí, bueno, sí. aquí llegó a helar. O sea, en Sí. esa finca, en un termómetro, quizás no sea muy fiable, pero se llegaron a coger una punta de -2 grados bajo cero. Mira. Sí, 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 sí. Claro, eso afecta muchísimo a la viabilidad de esas flores. Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Bien. Bueno, gente, muchísimas Oye, gracias entonces por su presencia, por la colaboración. A ver si el año que viene, en la campaña siguiente, pues podemos volver a trabajar junto con alguna cosilla. Y bueno, siempre que tengáis dudas con el tema de los sensores, las estaciones, las plataformas, tenéis mi número de teléfono, me llamáis y bueno, intentamos ayudar de la manera que podamos.